mano derecha y diga conmigo: las bendiciones del cielo están tan cerca de mí como mi boca, como lo de que declare, como lo que diga. Por tanto, hablaré palabras de bendición, de paz, de abundancia, de salud, de riqueza, porque en mi boca hay un milagro y yo lo voy a arrebatar. Déselo al Señor fuerte. Yo espero y así le pido al Señor, alinee mis labios con los de Él, para que la palabra que vamos a ministrar el día de hoy, como dice la pastora Aribel, no llegue a su sentido, sino llegue a su corazón. Le vamos a hablar a tu espíritu, le vamos a hablar directo a tu corazón. Pero es muy importante que prestemos mucha atención. Estamos bastante avanzados en la serie que denominamos Hechos 29. En la Biblia, el libro de Hechos termina en el capítulo 28, pero se sucedió, formó parte de esa palabra el que se llevaran a cabo una serie de hechos luego de la ascensión de Jesucristo al cielo. Y es como la acción de los apóstoles de Jesús y la inclusión del apóstol Pablo, mejor conocido como el apóstol de los gentiles. O sea, él es el apóstol de nosotros, porque los discípulos de Jesús eran 12 judíos y Judas, que se suicidó, que se ahorcó, fue sustituido por otro discípulo de nombre Matías. Ellos fueron los que, pero todos eran judíos. Y el único que no tenía estas raíces judías, que luego nace el año 25, o se pone en acción el 25 después de Cristo, es el apóstol Pablo. Y Pablo viene con un propósito que es el de convertir, es el de convencer, del de evangelizar a los no judíos y llevarlos arrodillados a los pies de Cristo. Por eso que es importante, el apóstol Pablo pasa a formar parte, fundamental de este evangelio. De hecho, buena parte de sus escritos en el Nuevo Testamento están incluidos en sus cartas, en sus epístolas. La carta a Filemón, la carta a Timoteo, la carta a los Efesios, a los Corintios, a los Gálatas. Buena parte de eso, fuera de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vienen las epístolas de él. Si hay escritos de Juan, entre estos está el Apocalipsis, pero el de Pablo fue muy importante para orientar nuestra espiritualidad. Y creemos que con la serie Hechos 29 nosotros vamos a hacer la continuación de lo que ellos hicieron por fe en esos tiempos. Denle un aplauso al Señor, porque eso lo da solamente la fe, creer en un Jesucristo vivo, en un Jesucristo santo. Quiero soportarme en el libro de Hechos capítulo 16, ¿no? Donde de hecho le titulo a la palabra salvados y justificados por la fe. Salvados y justificados por la fe, porque fue la fe la que hizo de todos aquellos que escucharon en esos tiempos a esos apóstoles que iban como feroces leones a conquistar a los gentiles, a conquistar los pueblos de Israel y sus ciudades, el crear unos niveles de fe que hacía que la gente se desajustara de lo que normalmente venía llevando a cabo, venía haciendo. Y en el versículo, en el capítulo 16 encontramos que Pablo y Silas estaban haciendo la obra de Dios, iban por ciudades, pero aconteció, y es el resumen de este capítulo, que aconteció que ellos a medida que iban predicando y la gente se iba convirtiendo y se iban sanando, se creaba como una especie de euforia, pero también se le pegaba gente que no era buena, una gente, por decir algo, en ese tiempo había una adivinadora, una gente que adivinaba, y esa mujer tenía sus amos, y los amos ganaban dinero por las adivinanzas de esta mujer. ¿Qué sucedió? Que resulta que esa mujer
nota que el espíritu que tiene Pablo y Silas es el espíritu del Dios Altísimo. De hecho, lo confiesa en ese capítulo. ¿Qué sucede? Que ella lo sigue y ellos, Pablo se da cuenta que este espíritu es maligno y le dice a él, le reprende al espíritu y lo saca del cuerpo de la mujer adivinadora. Bueno, claro, cuando los amos de la señora se dan cuenta que ya no van a poder obtener plática, porque eso era lo que le daba algunos de sus beneficios, resulta que denuncian ante magistrados y ante alguaciles a Pablo y a Silas, y a él lo meten preso. De hecho, lo colocan en una cárcel con cadenas, en unas condiciones pues como si fuera uno de los peores delincuentes. Ellos están encadenados y están dentro de la cárcel. Ocurre un inmenso terremoto, un terremoto devastador, le suelta las cadenas, se abren las puertas y en lo que el carcelero ve, wow, dice, Dios mío, se escaparon estos presos que tanto me pidieron cuidarlo, y él intenta suicidarse, se interesa en enterrar la espada, y en ese momento en que se enterra, Pablo dice, ¡epa! No te vayas a hacer daño, nosotros estamos aquí. Miren lo que me llama la atención esta historia, porque ahí guarda un buen testimonio, ¿no? El testimonio de la integridad, que no tuvo que tener las puertas cerradas ni las cadenas atadas para poderse quedar en el lugar. Y yo digo que, como le estaba comentando a algunos hermanos con los que coincido, la palabra convence, pero el testimonio arrastra. El testimonio arrastra, el testimonio es lo que hace que diga, wow, sobre todo los que hemos logrado que la familia lleguen a los Cristos. Nosotros venimos de la religión católica y nadie creía en el negro Almao. A mí me dicen el negro. Bueno, porque yo era el más echado a perder de la familia. Y resulta que, claro, cuando ve la diferencia, bueno, ¿qué está pasando allí? Y por eso, bueno, vemos una familia completa arrodillada a los pies de Cristo. Toda la familia. Lo mismo sucedió con este carcelero. Este carcelero, cuando ve, wow, pero no se escapó. Mira, yo pensé, es un testimonio que construye Pablo solamente con mantenerse en su integridad. Y a veces le digo, yo estoy anonadado a veces de ver vehículos, carros que andan desesperados. Se pasan todos los semáforos, las calles, los tal, y andan con un simbolito atrás, el símbolo del pescadito. Usted sabe que usted determina si la persona es un cristiano cuando usted le dice, ay, no hay un cristiano, porque está el pescadito que dice de Jesús, que se va atrás. Y no sé si usted conoce la historia de un carro que lo persiguen, y entonces lo persigue y la policía le da el alto, y bueno, y la persona se mete a la derecha y le pregunta, alto, pero señor, ¿qué le pasa? Usted dice, no, ¿qué pasó? ¿Había un secuestro aquí? Le dijo, no, debe haber algún secuestro, porque, no, pero ¿por qué? Yo no he hecho nada. No, usted se tragó una luz. Sí, pero es que, pero es que yo estoy creyendo que ahí llevan que está un cristiano, porque atrás está el pescadito. Y lo menos que se puede imaginar que un hombre de Dios pueda transgredir una norma como traerse una luz. Hay veces hay que tener cuidado con si uno es testimonio con lo que hace. Es muy importante en este tema. Pero voy a esto. El carcelero busca la manera de decir, wow, Señor, ¿cómo hago yo para ser así como ustedes? Y dice el versículo 31, dice que si solo creyera en Jesús, o sea, será salvo él y su casa. O sea, ahí hay un aspecto determinante. Mira, solo te digo algo. Tú tienes que creer. Y si crees, tú y tu casa serán salvos. O sea, que ni siquiera el que cree. Porque el que cree cambia su manera de ser. Te fundamenta su fe en el autor y consumador, en Jesús. Es una persona que viene con se nota la diferencia en la manera como actúa.
Y quiero centrar mi palabra en esa manera como tenemos que creer, que muchas veces nos confundimos en esa manera. Voy a testificarlo con una historia. Hace unos años ocurre en un lugar, hace unos años, toma ya en llamas un edificio más o menos, creo que era de 6 pisos, y en ese momento comienza a tomar a candela todo el edificio, se va subiendo, toda la gente comienza a salir del edificio, y bueno, la gente se agolpa alrededor y ve cómo se va devastando el edificio, el edificio se va cayendo, y resulta que cuando creía que no había nadie, en el piso 6 aparecen 2 niños. En ese momento en que aparecen 2 niños, la gente, ¡wow! Y los niños allá en el piso 6 llorando. Inmediatamente optan por buscar una manta, y en la manta lo tratan de buscar para que el niño, porque no había manera, y el fuego lo estaba abrazando. Entonces toma toda esa gente, usted sabe que curiosos sobran bastante, ¿no? Bastante gente que estaba allí, wow, viendo esto, y toman manta, buscan y le dicen al niño, lánzate. Y entonces todos comienzan con una voz muy fuerte, resonante, pero los niños tenían miedo. Los niños no querían lanzarse. Los niños estaban temerosos, láncese. Los veían como el fuego cada vez se acercaba más y más y más. Se acercaba el fuego y ellos le insistían, pero lo hacían a viva voz y en coro. Lánzate, ya no les queda casi espacio. El humo lo estaba abrazando. Y de repente aparece un hombre. Y ese hombre, en lo que se para, llega, levanta su cara y le dice, ¡láncense! Inmediatamente los niños se lanzaron, cayeron en la manta. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿por quién se obtiene la bendición? ¿Por las mantas? ¿Por la obediencia o por la fe? Probablemente por la obediencia, pero la fe, porque ellos, sorprendidos, le preguntan a la persona, mira, nosotros tenemos ya media hora pidiendo que se lancen, ¿y por qué no nos hicieron caso? Y él le responde, porque yo soy su padre. Oigan, yo soy su padre, dice él. Quiere decir que sus hijos confían, creen en su padre. Cuando hay una fe grande hacia el padre, hacia papá, cuando la fe es inquebrantable, o sea, puede pasar cualquier cosa o situaciones alrededor. La fe es creer que aunque la situación es muy adversa, con Él es que vamos a conseguir la victoria. Pero, oiga, tenemos que fundamentar, sobre todo creyendo todo lo que hicieron los apóstoles, que hizo Jesús, en creer. Cuando creemos, cuando tenemos una fe muy grande, podemos tener situaciones muy adversas. Y creer implica, sobre todo cuando las condiciones no están dadas. Porque yo te digo a ti, mira, ven que te voy a regalar una casa, tú vas a decir, wow, qué pastor tan tremendo, de verdad creo y lo amo. Pero probablemente sea por la casa. Pero si esta fe que tenían esos niños la llevamos a Dios, o sea, a Jesús, a creer en Él, mire, no importa cuál sea el tamaño de la dificultad, usted lo va a superar. Por eso dice el libro Juan 3:16, el bien conocido Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo, o sea, por cuanto Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él no se pierda y tenga vida eterna.
Pero aquí hay un aspecto que quiero que se vaya retumbando en tu cabeza, que es creer. O sea, creer. Tú tienes que creer, pero creer en que hay un Dios que camina contigo delante como poderoso gigante. Creer que la situación, mientras más dura, es la que Dios está permitiendo que suceda para que tú fundamentes tu fe en Él. Y aquí hay una palabra que le dije a un hermano que andaba conmigo, le digo, llévate esta palabra, ponla en tu mente, tenga en tu mente. Yo quiero que ustedes todos se lleven esta palabra, esta oración. La fe se nutre del objeto del cual se aferra. Diga conmigo, la fe se nutre del objeto del cual se aferra. Repitamos todo, la fe se nutre al objeto del cual se aferra. La fe se nutre al objeto del cual se aferra. Voy a explicar. ¿A qué se nutre la fe? Si yo pongo mi fe en el pastor y el pastor se falla, ¿qué pasa? Se debilita mi fe. Si yo pongo mi fe en las cosas naturales, en el trabajo, y estoy centrado, mi fe está allí. Cuando las cosas me salgan mal, ¿qué pasa con mi fe? Se viene abajo. Si yo pongo mi fe en mi pareja me queda mal. Cuando esté todo bien, wow, qué tremendo, la gloria está cayendo. Pero ¿y cuando la pareja caiga mal? Mucha gente pone el fe en el dinero. Mucha gente pone el fe en la circunstancia. Si las circunstancias son buenas, su fe estará en alto. Pero si su circunstancia está en el suelo, ¿qué pasa? Su fe está caída. Pero cuando la fe se pone en Jesús, autor y consumador de la fe, no importa lo que pase, usted lo que tiene que esperar será muy adverso, pero Dios va a decir, wow, por cuanto en mí ha confiado, yo sobre él me voy a derramar. Diga conmigo, la fe se nutre al objeto al cual se aferra. O sea, yo tengo que entender que lo que cada uno de nosotros estamos viviendo hoy, en este instante, por lo que estamos atravesando, tenemos que someterlo a saber si nuestra fe se está nutriendo en eso. Si nuestra fe está presa de las circunstancias del momento. ¿Por qué? Cuando usted ve a una persona alegre, cuando le están saliendo bien las cosas. Y eso está bien, que hay que celebrar. Invítenme de paso. Pero no me inviten cuando le esté saliendo mal. ¿Por qué les digo que no me inviten? Porque, hermano, me van a invitar de todas maneras. Porque resulta que van a estar en el suelo. ¿Por qué? La situación está tan adversa. Porque a mí, es que yo soy el único, soy mucho tiempo. Esto no lo cambia nadie. Esto soy yo quien lo trae. Mire, yo le digo algo. Dios está permitiendo todo esto para que el pueblo de Dios se entrone y para que las cosas cambien en este país. Pero todo tiene que partir de la fe. ¿Y de dónde la nutrimos? ¿De dónde nos alimentamos? De ella. ¿De dónde alimentamos esa fe? Fíjense que en el primer libro de Corintios 13 habla todo lo que tenga que ver con el amor. Que tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Bueno, entregar tu cuerpo. Bueno, cantar, adorar, amar. Pero en el versículo 13 habla de que al final van a quedar tres aspectos, que son la fe, la esperanza y el amor. O sea, la fe es fundamental porque es la que te mantiene vivo y creyendo que más temprano que tarde todo pasará. Más temprano que tarde todo va a pasar.
Las adversidades van a ser sobresalientes. ¿Qué pasaba con los apóstoles en esos tiempos? Ellos también vivían adversidades. Inclusive, en ese mismo capítulo 16 relata que ellos fueron golpeados, fueron salvajemente maltratados. Pero aquel persona que tiene un espíritu, el espíritu afable o apacible, el Espíritu Santo consigo, hasta la dificultad la disfruta. Por el contrario, hay personas que lo tienen todo, pero aún así son infelices. O sea, yo no sé si tú te has pescado en algún momento o estando en unas condiciones buenas, pero sintiéndote mal. Puede pasarnos en un momento. Bueno, pero ¿por qué? Entonces, el que quiere y obtiene algo, no le es suficiente y quiere tener más. Y quiere tener más. Y de repente te dan un nivel top, pero no se conforma. ¿Y saben por qué? Porque hay una avidez en su corazón. Hay un vacío que no lo llena nada ni nadie. Pero cuando esa persona, ese hermano, tiene el Espíritu Santo, tiene una llenura interna, puede estar viviendo los peores momentos, pero está igual que como si estuviera en abundancia. Oiga, hay gente que está esperando una condición X o una condición top para decir, ahora sí abrazo mi felicidad. Ahora sí soy feliz. Y probablemente le llegue ese momento y aún crea que es otro escenario el que lo haga ser feliz. Mire, hay gente que está viviendo los peores momentos de su vida, pero como tiene al Espíritu Santo, disfruta hasta el mal que está atravesando. Y usted sabe cómo se da cuenta que eso es así. En su casa. Si en su casa usted es feliz con la media arepa, con la mitad del pan duro, o con el manjar que Dios le da, si usted es feliz, usted dice, wow, esta es la señal que el Espíritu Santo está conmigo. Conozco gente que tiene todos los reales del mundo y son supremamente infelices y todo es un problema, todo es una dificultad. Esto se lo digo para todos aquellos que están queriendo hacer cosas para lograr un lugar X, una posición X. No, el Espíritu Santo vino precisamente a todos los ávidos de corazón, a todos los que están viviendo en circunstancias, para que el tiempo que quiera que sea, sean felices y vivan una vida digna. Y eso fue lo que definió a los apóstoles en esos tiempos, lo de Hechos, el libro de los Hechos, que vivieron situaciones, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron golpeados, maltratados. Y por ejemplo, en otra de estas ciudades, hasta fue Pablo lanzado a un abismo y todo el mundo creía que había muerto. Y él se despierta y dice, wow, no me morí. Bueno, entonces yo sigo haciendo la obra de Dios. Eso es fe. Eso es fe. Yo le digo que todos los que en algún momento están atravesando por adversidades, situaciones difíciles, tenemos como referencia esos grandes héroes bíblicos que vivieron situaciones extremas. Yo me pregunté un tiempo, pero bueno, ¿por qué Jesús murió así y los apóstoles murieron? Porque hoy en día nadie puede decir, ni Jesús ni los apóstoles sufrieron más que yo. No pueden. O sea, lo que hay que hacerse a ese nivel de fe, a ese nivel de creer, a creer que la adversidad más temprano que tarde pasará. Oye, ¿usted sabe dónde está la limitación? ¿Quién prolonga el sufrimiento? Nosotros. Y eso también es bíblico. Israel tenía que pasar solamente 40 días en un desierto. Prolongó a 40 años
por las quejas, por el malestar, por poner su vista en lo físico y en lo natural, por poner su vista en el hoy y en el ahora, por no mirar en lo divino, y más cuando ellos estaban siendo guiados por una nube de día, de día y una columna de fuego de noche, cuando ellos se les traía maná. Por eso dice la palabra que al que más se le da, más se le demanda. Hay quienes queremos realmente niveles altos, pero sabemos que con esa altura se nos demanda más. Por eso es que hay que entender que la fe debe y es, dice la palabra que la fe debe ser probada. Todos vamos a ser probados, todos. Y lo que nos prolonga el que Dios baje una bendición con nosotros es que cuando nos da los primeros vestigios de la gloria, terminamos, por ejemplo, detrás de ese vestigio, detrás de esa añadidura. Yo decía hace unos días, por eso es que mucha gente no es bendecida, porque no va a ser bendecida. Creo que Dios pierde a esa persona. Ahora, cuando nosotros manifestemos nuestra fidelidad y nuestra fe, sobre todo en adversidad, así como le sucedió a ese niño que puso su vista sobre su padre, obviamente van a ver, van a decir, va a decir el Señor, wow. Y hoy digo, tú te tienes que sacar un wow a Dios. Un wow que cuando tú veas todo tan perfecto, tú dices, es que esta es la prueba. No, es que yo tengo que ausentarme porque es que yo no puedo estar, porque si yo no estoy aquí, realmente entonces eso va a salir. Probablemente sea la prueba con la que una vez superada, Dios ahora te establezca en mayores niveles de gloria. Yo traigo 3 bienaventuranzas de la fe. Y hay 3 aspectos que son determinantes para que esa fe, como dijera el Señor, sea consumada. O sea, para que tú pases la prueba. Y una es el temor. El temor a Dios como principio de toda sabiduría. Proverbios 7 habla de que temerle a Dios es el paso fundamental para que la sabiduría venga a nosotros. Y dice la palabra, dice, los insensatos desprecian la sabiduría, pero también desprecian la enseñanza. Ahora, ¿de qué trata esto, pastor? Que cuando tememos a Dios, tenemos que saber cuando nos encontramos en una coyuntura entre lo que puede representar que nos alejemos de Dios o hagamos su voluntad, y lo que puede representar que luego saltemos a niveles de gloria. A veces el temor raya en decir, no, esto no le agrada a Él. Y todos tenemos lucha, todos tenemos adversidades, todos tenemos dificultades, todos pasamos por momentos muy fuertes. Pero el temor reverente es lo que hace que de alguna manera el mal desaparezca. Porque cuando no hay temor, una gente no le importa. Uno ve gente quebrantada, una vez gente sensible, uno dice, wow, de verdad hay un temor reverente. Hay un temor porque a veces nos acordamos de cosas que no son del agrado de Dios. Pero ese temor, Dios lo toma en cuenta. Y hasta inexplicablemente dice que es el principio de ser sabio. ¿Cómo es que si yo le temo a Dios soy sabio? Claro, porque cuando yo me sobrepongo a que no sea hacer las cosas bien cuando esté el hombre, sino cuando solo está Dios, yo solamente le estoy temiendo a Él. Porque el temor no es miedo. El temor es un acto de querer hacer lo correcto para agradar a Dios.
Es decir, no, este no es el momento. ¿En qué tiempo yo puedo decir? ¿Cómo sabes tú cuando ante una adversidad, una situación, o cuando ante a la proximidad, una bendición, cómo sabes tú que es una prueba de Dios? Hay dos cosas que el cristiano debe conocer. Una que es una prueba y otra que es una acechanza del enemigo. Y las dos son parecidas. Uno no sabe cuándo alguien viene o cuándo viene un dinero. Y wow, mira, yo vengo de parte de Dios, como esta adivinadora. Esta adivinadora sabía quién eran ellos. Bien, yo vengo de parte de Dios con esta plata. Entonces, ¿cómo sé yo que eso es un portador del enemigo para decir, cómo sé yo que es una prueba de Dios? Y eso no está muy difícil cuando tú sabes de dónde proceden, por decir algo, los fondos en ese caso. ¿Cómo sé yo en qué momento es el lugar de Dios y cuando no, por razones de un trabajo? ¿Cómo sé yo cuando voy a dar un paso que el paso sea conforme a la voluntad de Dios? Todo eso raya en el temor. Todo raya en el temor. Por eso es que una bienaventuranza de la fe, un beneficio de la fe es tener temor. Porque el cristiano tendría que estar muy alerta, muy atento a decir, wow, esto puede ser una prueba, esto puede ser una acechanza del maligno, esto puede ser una prueba de Dios, esto puede ser una acechanza del maligno, o esto sí puede ser una bendición. Por eso tenemos que estar muy, muy metidos con el Señor. Porque a veces para nosotros el que la bendición se nos presente es wow, es no mirar a los lados. Pero probablemente el que tuvo temor dijo, no, según el contenido de la palabra, cuando consulté a mi pastor, cuando consulté a mi mentor, cuando consulté a quien sabía de esto, me dijo, wow, ni se te ocurra. No se te ocurra. Y yo le di gracias a Dios porque no di el paso, y aún cuando eso lo necesitaba. Por eso es que nosotros tenemos que profundizar mucho en cuanto a la manera como nos debemos desenvolver en lo espiritual. Pero lo que sí te puedo decir, que una vida en el espíritu, una vida devocional, una vida en intimidad, más temprano que tarde es una vida de bendición permanente. Oiga, digo esto, una cosa es que usted tenga éxito en una actividad o un trabajo, y otra que usted permanezca. Las bendiciones de Dios permanecen. Yo puedo tener un vestigio de gloria, wow, pero será correcto, será conforme a la voluntad de Dios, será de verdad, que viene de parte de Él. Porque todo lo que viene de Dios es bendito, es permanente, es para siempre. Pero lo que no viene de Él es lo contrario de bendición. Hay otro aspecto que es fundamental en el tema de lo que es una fe férrea, y es la justificación o la justicia. Por eso viene el título del tema de salvados y justificados. Pero en Romanos 4:3 aparece la historia, y también en Génesis 16 aparece el que Abraham fue justificado. ¿Cómo fue Abraham? Abraham fue justificado por su fe. Oigan bien, porque hay quienes piensan que nosotros somos bienaventurados por las obras, o somos benditos por las obras. ¿Qué tuvo Abraham? Abraham tuvo obras, pero Abraham fue justificado fue por la fe, no por sus obras. Cuando a Abraham le dijeron, mira, quiero que sepa que tu descendencia es muy grande. Es más, le mandó a levantar la vista, no tenía nada. De hecho, ellos eran infértiles, no podían dar a luz. ¿Por qué
¿Por qué Abraham es llamado padre de la fe? Por la permanencia del tiempo, creyendo y esperando y confiando que antes que él partiera, la bendición iba a llegar sobre él. Hay gente que a veces hace 4 o 10 cosas en un año, en 2 años, por la obra, y cuando no ve nada, inmediatamente comienza a limitarse, a debilitarse. ¿Será esto verdad? ¿Será esto correcto? ¿Será que Dios estará aquí? ¿Será que es así? Y la fe comienza a menguar. Me gusta mucho un video del pastor Joel Barrio, que él dice que si usted colocara un tronco, ¿no? Un tronco abajo, un tronco ancho donde usted pudiera caminar, pero lo pusiera sobre un piso, usted caminaría sobre él. Pero si ese mismo tronco al cual usted caminaba allí abajo lo eleva a 50 metros, o sea, empezaría a temblar, empezaría a llenarse de sosiego y de miedo. ¿Por qué? Porque es la fe, la fe la que hizo que usted, o sea, el que usted creyera que realmente ese tronco no lo iba a sostener por mucho tiempo. Pero es que es el mismo tronco abajo o arriba. Por eso lo que le quiero decir, que cuando hay fe, cuando hay una fe grande y nos aferramos a ese creador, nos aferramos a él, no importa en las condiciones que esté arriba, esté abajo, con quien estemos viviendo lo que estemos viviendo, sabemos que en manos de él somos más que vencedores. Y realmente me llama la atención porque Abraham, aún y cuando permaneció en el tiempo, permaneció en el espacio, creyendo, confiando, él cayó. Él inclusive tuvo un hijo con otra mujer, pero se levantó en la fe, se mantuvo. Mire, Dios tan misericordioso, tan lindo, tan hermoso, que aún y cuando uno tiene picos de falla, Dios vuelve nuevamente a cuando uno cree, cuando uno se restablece, pide perdón, Dios verdaderamente dice: wow, de verdad, Dios, a mí se me olvidó el pasado, yo lo que quiero es verdaderamente que tú sigas adelante y que continúes con la fe como la que iniciaste. Oiga, pero allí en ese Romanos 4:3 habla de que le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia el creer. Dice, yo me imagino que Dios lo vio en su proceso mental, a lo largo del tiempo, en los años, en las décadas, pasando situaciones y no desfalleciendo. Y mantenía a ese hombre allí a lo largo de las décadas, mantenía en la seguridad y la confianza de que Dios le había hablado y por tanto le iba a cumplir. Y no tengo duda de la cantidad de guau que le sacó a Dios. Tanto que Isaac nace a los 89 años. Perdón, cuando él tenía 89 años. Cuando él tenía 89, 87 años, nace Isaac. Ya no había nada, ya no tenía nada, ya biológicamente nada. Y Sara menos. Pero ese tiempo, esa permanencia, esa seguridad, esa confianza, esa, a lo mejor acompañado con esas caídas, fue lo que dijo: wow, de verdad, no sé, yo me imagino que cuando se lo dijo era una edad temprana, por decir algo, 40, 50 años. Y cuando Jehová le habla a Abraham, y el otro aspecto que está vinculado con esa fe que trae beneficio es la salvación. Y volvemos al primer Hechos 16:31, donde él habla, o sea, cree, tienes que creer. ¿Tú sabes qué nos cuesta creer? ¿Tú sabes qué nos cuesta mantener esa fe? Yo admiro
y veo muchos de esos grandes hombres que no son cristianos. Elon Musk, John Bezos, el del Facebook, ¿cómo se llama Mark Zuckerberg. Veo estos hombres que, o sea, creen tanto en lo que hacen y se mantienen firmes y ven tormentas, tempestades hasta que alcanza. Un hombre que cree no está haciendo una cosa ahorita, otra mañana, otra pasada mañana, está buscando para ver cuál más rápido agarra. No, un hombre que cree en Dios dice, epa, yo creo que si Dios me va a bendecir, me bendices por aquí. No es que mientras más cosas abrace, más rápido voy a tomar. El que a Dios no le cuenta nada, que si tú tuvieras un talento para agarrar piedra y dibujarla y hacer unas decoraciones muy lindas, hacete estable económicamente con las piedras. A Dios no le cuesta nada. Y a veces nos ve haciendo muchas cosas, como Marta, nos ve haciendo muchas cosas y resulta que al final, sin querer, le decimos al Señor, no creo en ti, no creo. Creo porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Ahora, ¿qué es lo que le dice Pablo a ese carcelero? Le dice, no, lo que tienes que hacer es creer para que sepa, para que tú y tu familia sean salvas. La obra salvadora de Dios, que cuando tú partas de esta tierra, tú vayas a su diestra. Esa obra maravillosa que Dios nos regaló, nos asegura una vida digna mientras vivamos y una vida de bendición, una vida y una eternidad cuando partamos. Por eso es que el cristiano debería estarse ocupando más en conocer con detalles en qué consiste esa fe, en qué consiste ese creer, en qué momento, wow, Señor, ¿qué será esto? ¿Esto será acechanza? ¿Esto será una prueba? ¿O esto será una bendición? Lo que sí es cierto, que todos los que estamos creyendo porque algo grande venga, primero somos probados. Todos. Por lo general tenemos que querer una prueba y tenemos que estar seguros que estamos caminando en lo correcto. Y a veces cometemos el error, no, pero es que yo no estoy robando a nadie, no, yo no estoy atracando a nadie, no, yo no fumo marihuana, no, como yo no mato a nadie, porque tiene que matar para creer que está haciendo mal. Pero por ejemplo, es un orgullo, que es uno de los mayores males del ser humano, el orgullo. Es más, considerado como uno de los demonios más grandes que puede tener una persona. Y no mata a nadie. Y cuando usted ve Gálatas 5:16, que habla de los males del espíritu, el mal de la carne, encuentra en esos males, cuando habla de homicidio, pero también borrachera, envidias, pleitos, celos, contiendas, iras. Y dice, ante tales cosas, todos aquellos que practican ellos no verán al reino de los cielos. Por eso es que nosotros, lo bueno es que cada uno de los que hoy estamos aquí somos profundamente reflexivos, porque ¿qué es lo que quiero lograr con esta palabra? Que tú te vayas ahora buscando la manera de creer y confiar más en Dios. Pastor, ¿por qué pasa tanto tiempo? Pasan tantos años y nada ocurre, yo no veo cambios. Dios está trabajando contigo. A lo mejor no es de meses, a lo mejor es de años, a lo mejor es de días, a lo mejor. Entonces a veces nos confundimos porque el Señor puede hacer un milagro hoy. Hay una gente que tiene cáncer y Dios puede decir, ha sido sano. Pero en la mayoría de los casos, cuando Dios quiere que la persona termine arrodillado a sus pies, sirviéndole, amándolo, lo encausa en un proceso. Un proceso que lleva un tiempo, porque tiene que deshabituar, tiene que desmontar viejos hábitos. Hay hábitos que hay en nosotros que no nos sirven para poder crecer, para nuestro propio crecimiento, para tener una vida digna,
para poder relacionarnos hasta con nuestros seres queridos. Y nosotros no nos importa. Pensamos que estamos esperando el día que algo suceda sobrenaturalmente. Y Dios está esperando que tú atravieses ese proceso como lo hizo Israel cuando atravesó el desierto. Y dijo, 40 días creo que es suficiente. Yo creo que si hacen lo correcto, pasarás un momento difícil, pero en 40 días verán la tierra prometida. En 40 días verán la tierra prometida. Pero fueron sus viejos hábitos. Mire, es tan tremendo. Oiga, que el pueblo que entró a la tierra prometida fueron jóvenes que no pasaron más de 22 años. Creo que 22 o 20 años fue el que más logró, que era de Josué y Caleb para abajo. Y no sé si de ahí sale el dicho que el loro viejo no aprende a hablar. Yo tengo 58, no está claro, no me pudiera estar incluyendo entre esa lista. Pero lo que te quiero decir, que hay patrones de hábitos, de conducta, que uno cree que ya son normales y que Dios está esperando que los remueva. Dios está esperando que salgan de nosotros para hacer grandes cosas con nosotros. Dios está esperando que nos demos cuenta en qué caemos. ¿Qué hicieron estos apóstoles? Que donde iba llevando la palabra, ahí caía la unción. Y donde hay unción, ahí se pudren los yugos. Ahí tiene que pasar algo diferente. Pero grave es cuando el cristiano se acostumbra a caminar de una manera dentro del cristianismo. Hace un tiempo dije, en el último servicio de sanidad hubo sanidades, milagros, como ustedes bien los pudieron haber visto. ¿Y qué dije antes de que se produjeran esas sanidades? Que era más normal encontrar gente nueva que llegara creyendo, era el que encontraba la sanidad que el que tenía tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya entró dentro de una rutina. En cambio, el que está llegando nuevo viene con expectativa y de verdad se llena de una fe renovadora, una fe inquebrantable, es la palabra que estoy buscando, una fe inquebrantable. Yo creo, yo esta enfermedad salgo. Tenemos que tener cuidado de no habernos encauzado dentro de una rutina, porque probablemente la fe no sea del tamaño de la que Dios necesita que tengamos para bajar su gloria.